Te doy la más cordial bienvenida a Más Curiosidad que Juicios. Yo soy Patti Macías. Es un placer, es un honor, es un gustazo tenerte en este espacio donde vamos a lanzar, hoy por fin vamos a lanzar las semillitas de nuestros sueños en el jardín de nuestros sueños. Valga la redundancia. Gentil recordatorio, este es el tercer capítulo de la trilogía cumpleañera, porque este mes estoy de cumpleaños y pues mayo, en mi cumpleaños, es cuando me meto de cabeza y sin casco a este tema de los propósitos, a planificar mi vida, a la visualización, porque lo veo como el regalo de cumpleaños para mi yo del futuro. Entonces, te recomiendo muchísimo que escuches los anteriores 2 episodios porque se construye el uno sobre el otro y se complementan. El primero se llama Miedo a fracasar, a decepcionar y al qué dirán, cómo trabajarlos. El objetivo de ese episodio es preparar tu mentalidad para lanzarte a tus propósitos. El segundo capítulo es el protocolo GAP, gratitud, auditoría y propósito, son las iniciales de esas palabras, para dejar de procrastinar tu vida. El objetivo de ese episodio es que obtengas un panorama realista de dónde estás invirtiendo tu tiempo, tu dinero y tu energía para que en base a eso puedas no solo ordenar tus prioridades, sino que puedas hacer una planificación y una preparación realista. Nuevamente, realista es una palabra clave. Yo digo que es preparar la tierrita para poder lanzar las semillas de tus sueños. Y bueno, aquí estamos en este tercer episodio. Ahora sí nos enfocamos justamente en lanzar las semillitas de nuestros sueños o lo que yo conozco como salto de fe. Spoiler alert, esta terminología no necesariamente está relacionada con nada religioso ni nada ideológico. De hecho, lo que vamos a aprender en este episodio son las siguientes cosas. Primero, ¿qué es salto de fe? Más allá de la connotación religiosa. Vamos a tener un pequeño segmento de filosofada lingüística, segmento de comunicación efectiva, donde vamos a explorar un poco el lenguaje y el significado de cierta terminología para navegar quizás la resistencia consciente o inconsciente que podemos tener alrededor de estas palabras, al igual que lenguaje alternativo que te voy a presentar como para que veas que es el mismo significado pero diferente entrega, diferente delivery, y ahí está el poder del lenguaje. La segunda cosa que vas a aprender o que vamos a navegar es por qué dan tanto miedo estos saltos de fe o por qué da tanto miedo ponerse manos a la obra y nos quedamos en esta parálisis por análisis. ¿Qué podemos hacer para salir de esa parálisis, para que nuestros saltos de fe no se sientan tan abismales? Y también, ¿cómo podemos reducir estos riesgos que implica tener este tipo de acciones? Te voy a presentar este concepto de las mallas de seguridad, justamente para reducir riesgos, y te voy a desglosar 2 mallas de seguridad que personalmente considero que hay que construir, porque si no las tenemos, sí nos podemos estrellar contra el piso y nos podemos hacer mucho daño, literalmente como daño físico o material, pero también este daño emocional o psicológico donde nos lanzamos a este sueño, ¿no? Nos estrellamos feo contra el piso y después volvemos al camino tradicional o a lo de antes con una resistencia brutal a volverlo a intentar, que siento que es muy común que pasa y por eso tenemos este discurso social bastante popular y aceptado de no, quedémonos en nuestra zona de confort porque quizás yo emprendí, quizás yo me lancé a perseguir mi sueño de artista, de músico o de lo que sea y fallé, entonces no. Me fue terrible, volví a lo de siempre y no te lo recomiendo. Ahórrate el madrazo. Y bailando con toda esta información va a estar mi experiencia dando saltos de fe. Tengo 2 historias muy bonitas. Yo he dado 2 grandes saltos de fe en mi vida. El primero fue el salirme del camino tradicional de ser licenciada en Comercio Exterior y Negociación Internacional, tener el trabajo de oficina, trabajar para una corporación y escalar
valga la redundancia, la escalera corporativa a moverme a ser creadora de contenido y ahora empresaria. Y el segundo gran salto de fe fue irme a estudiar al extranjero, justamente para apoyar esta decisión o esta carrera de creación de contenido de empresaria y pues lanzarte a otro país, a otra cultura, a otro idioma, a hacer amigos desde cero. Todo lo que he aprendido, todo lo que me funcionó y todo lo que puede ser replicable y funcional para ti que estás escuchando este episodio. Empecemos con ¿qué son los saltos de fe? Según mi queridísimo asistente ChatGPT, le pregunté qué era un salto de fe y me lanzó la definición de que es una expresión que se utiliza para describir una acción que se lleva a cabo con la esperanza, ojo con esta palabra, con la esperanza, o la confianza de un resultado positivo, a pesar de la falta de pruebas o de la certeza. Y esta expresión se ha utilizado y se utiliza en varios contextos, en la literatura, en la filosofía, en la vida cotidiana, que es más hacia donde va a estar enfocado específicamente en este podcast, y obviamente en la religión. Como te mencioné, aquí no estoy para hablar de religión ni de creencias, me quiero enfocar en el lenguaje. Y pues la palabra fe y otras como esperanza, por eso le hice énfasis, o sagrado, bendito, son terminología, es lingo que ha tenido una apropiación histórica y sociocultural de ciertas religiones. Bienvenido al segmento de comunicación efectiva. Las palabras, al fin y al cabo, son el medio por el cual se fabrican, se nutren y se refuerzan los sistemas de creencias. No solo pasa en la religión, pasa en la política, en los deportes, en el marketing, en las relaciones parasociales, es decir, la relación entre famosos o figuras públicas o de poder con sus seguidores. Los practicantes de un deporte como el CrossFit, por ejemplo, tienen un lingo específico. Las personas que hacen yoga tienen otro lingo específico. Y a partir de este lenguaje, de esta identidad lingüística que al mismo tiempo les da una identidad cultural, es lo que crea sentido de pertenencia, sentido de comunidad, sentido de que formamos parte de algo que nosotros entendemos. Los que somos parte de este grupo entendemos y utilizamos y es nuestro. Ahora, justamente por esas asociaciones es que solemos tener resistencia o afinidad y apertura a escuchar sobre ciertos temas, a aprender sobre ciertos temas. Te pongo un ejemplo. Quizás a ti no te cree resistencia a escuchar salto de fe, pero te crea resistencia a escuchar un salto cuántico o viceversa. O quizás ambas expresiones te causan resistencia y el que yo te diga, es ponerse manos a la obra, ahora te da apertura para escuchar sobre el tema y aprender más. ¿Curioso el poder del lenguaje? Absolutamente. Porque estoy escogiendo utilizar esta expresión de los saltos de fe versus otras expresiones. Porque siento que esta generación está más dispuesta a ir más allá de esta neblina ideológica para retomar el significado etimológico y real del verbo, porque no tener acceso al significado de estas palabras como fe, esperanza, bendecido, sagrado, fuera de la connotación religiosa, nos estaba dejando un hueco lingüístico muy grande y muy triste, porque son palabras que transmiten mucho. Porque por más sinónimos y más palabras que intentamos buscar que tengan un significado similar, pero que no necesariamente tengan este tinte religioso, nos quedábamos cortos. No podíamos transmitir en su totalidad el verdadero mensaje, ¿sabes? ¿Esto significa que se lo pueda hacer todo el tiempo con todas las personas en todos los espacios? No. Énfasis en mi elección de palabras, siento que hay más apertura y estamos más dispuestos a... Y si bien heme aquí comprometida con esa misión, este no es el espacio para hablar de eso. Solo fue un pequeño segmento de filosofía y comunicación efectiva por motivos pedagógicos y de honrar la realidad porque todavía no estamos ahí. Voy a utilizar otro lingo para hablar justamente de este tema de los saltos de fe. Me voy a referir bastante al ponerse manos a la obra. Patricia, ¿cómo que los saltos de fe es un equivalente a ponerse manos a la obra? Pareciera que no, pero piénsalo. Volvamos a la definición.
Acción que se lleva a cabo con la confianza de un resultado positivo. Es una acción, es ponerse manos a la obra, es salir del reino mental, es salir del reino de los sueños, de esta idea de lo que queremos alcanzar para traerlo a la materia, sí en la planificación, en ponerlo en un papel, pero una vez que está en el papel o sin ni siquiera pasar por este filtro del papel, empezar a actuarlo, empezar a accionarlo. ¿Por qué es que se siente tan peligroso? ¿Por qué es que nos da tanto miedo el actuar en pro de nuestros sueños? Porque, jejeje, somos expertos en actuar en contra de nuestros sueños, que si no es en contra, es completamente desalineados. Hay 3 razones por las cuales yo creo que le tenemos mucho miedo a los saltos de fe. La primera es porque tenemos romantizado el concepto. La segunda es porque no entendemos en realidad cómo hacerlo. Y la tercera es porque los vemos o los sentimos como algo abismal. Metámonos a la primera. En este discurso de redes sociales, en el boca a boca, en esta motivación pop, romantizamos demasiado conceptos como el de los saltos de fe, el de lanzarte a tus sueños. Y digo romantizamos porque, aquí la más partícipe, aquí la reina de las frases cliché, la perra, la diva y la potra, de frases como tú date querida, date. Ese es de ahora último. Los que llevan conmigo desde tiempos inmemorables quizás reconocen esta de tú lánzate, chulla vida. Yo llevo haciendo esto 9 años, gente. Yo empecé con ese tipo de discurso, pero bueno, momento cultural del podcast. El chulla vida es el equivalente ecuatoriano quiteño, ojo con el quiteño, o serrano quizás, al YOLO estadounidense, el You Only Live Once, que en español es solo se vive una vez. Chuya es una palabra que viene del quichua, que significa uno solo, una sola. Por ejemplo, yo puedo decir chuya media, o sea, me refiero a esa media rezagada del cajón que perdió su par no sabemos dónde y está sola, entonces ahí está la chuya media, una sola media. El chuya vida es una sola vida. Cierre del momento cultural del podcast. El punto es que sí, son lindas, son bellas estas frases de tú date querida, lánzate, chuya vida, pero tienen que ir acompañadas de otras. Porque nuevamente, desde el lenguaje construimos creencias, desde el lenguaje proyectamos acciones, entendemos lo que hay que hacer. Entonces, sí, chévere, chuya vida, pero también ponte pilas. O sea, chévere la parte de la motivación, pero también tiene que haber una parte de estrategia. Y aparte de la estrategia, tiene que haber una disciplina para materializar esa estrategia, que esa materialización o ese cumplimiento va a alimentar la motivación y la motivación va a retroalimentar los otros factores, creando un ecosistema o un sistema que está en sinergia, es decir, que todos los factores están en comunicación, están bailando, es lo que permite mantener vivo a ese sistema. Por eso, si te enfocas únicamente en la motivación, no funciona, eso se desintegra. Si te enfocas únicamente en la estrategia, eso no funciona, se desintegra. Si te enfocas únicamente en la disciplina, igual, eso se desintegra. No hay forma de que eso se mantenga vivo. Pero, ¿qué hacemos nosotros? Quemamos la motivación, luego quemamos la estrategia, quemamos la disciplina y luego no entendemos por qué es que no funciona la vaina. ¿Por qué no sabemos que no es de quemar los factores, sino de construirlos en un sistema que estén en constante sinergia? Porque no nos enseñan eso, al menos no en el sistema de educación tradicional. Y ojo, yo no estoy en contra del sistema de educación tradicional, o sea, heme aquí la primera que ha pasado por todo el sistema de educación tradicional, que incluso está dispuesta a perseguir diplomados y masterados en temas específicos, pero las cosas como son, en el sistema tradicional no nos enseñan a tomar decisiones, es más, nos enseñan a seguir instrucciones. No nos enseñan a tomar las riendas de nuestra vida, nos enseñan a entregar las riendas de nuestra vida a personas o sistemas a los que les valemos carpeta. O sea, mientras les somos mínimamente útiles, se preocupan mínimamente por nuestro bienestar o por lo menos en sostener
la ilusión de bienestar, en vendernos esta ilusión de sí, yo te estoy cuidando, sí, yo te estoy proveyendo, tú te beneficias muchísimo de mí. Sin embargo, en el segundo en el que dejamos de ser útiles bajo su criterio, que es muy cambiante, nos desechan sin ningún problema y sin explicaciones. Y nos lanzan de vuelta a este mundo donde es básico y elemental saber tomar decisiones y poder agarrar las riendas de tu vida, pero resulta que uno no tiene las habilidades para hacerlo. Entonces, a la par de nuestra escolarización, que nos da estos títulos y el reconocimiento y las credenciales es importante trabajar en nuestra educación, en este otro tipo de habilidades. Todo esto que te acabo de explicar también contribuye a el tercer factor, que es que sentimos los saltos de fe muy abismales. Volviendo al discurso de lentes color rosa, el discurso pop de tú lánzate, el universo te va a cachar, renuncia a ese trabajo hoy y lánzate a tus sueños. No, eso es peligroso. Lanzarte al mar sin saber nadar es más sentencia de muerte que una forma de aprender a nadar. ¿Se puede aprender a nadar bajo esa circunstancia traumática? Sí, por supuesto. ¿Es la opción más inteligente? No lo sé, Rick. Lanzarte a lo bruto, a tus sueños, es una forma de poder lograrlos completamente. ¿Se puede? Se puede. ¿Es la forma más inteligente? No, Rick. O sea, aquí ni siquiera no lo sé. Estoy muy segura que no es la forma más inteligente de hacerlo. Porque nos guste o no, tenemos que trabajar con la materia, tenemos que ganar dinero para sobrevivir, tenemos que relacionarnos para sobrevivir, tenemos que construir una red de apoyo, tenemos que tener una red de networking, tenemos que desarrollar habilidades para sobrevivir, lo que significa que si no tienes dinero, no tienes una red de apoyo y no tienes habilidades, no puedes sobrevivir. Si tú te lanzas a lo bruto, esa dinámica, ese discurso, quizás es lo que ha llevado a tantas personas a tener pavor de perseguir sus sueños, porque quizás lo hicieron y les fue recontra mal, o sea, se estrellaron contra el mundo. Yo tengo esta frase de hay que predisponerse al éxito y muchas veces por hacer todo a lo loco nos predisponemos al fracaso. Entonces, quiero presentarte a este concepto de construir mallas de seguridad. Esta es una analogía que nació en la pandemia. Cuando estábamos en esas eras oscuras, me acuerdo que el Circo del Sol hizo públicos en su canal de YouTube algunos de los shows para entregar entretenimiento al mundo y que la gente pueda distraerse en momentos tan difíciles, ¿sabes? Entonces vimos esta noticia con mi familia y en la noche nos sentamos todos juntitos a ver el show. Y recuerdo que mi mamá estaba con el corazón en la boca viendo las piruetas y los saltos y todas las cosas que hacen ellos en el show. Y ella dijo en voz alta, así como, uy, no entiendo cómo esas personas se lanzan a hacer todas esas piruetas y no les da miedo. Y yo saqué mi súper conocimiento universitario porque en las clases de negociación nosotros tuvimos al Circo del Sol como un caso de estudio de océanos azules versus océanos rojos. Eso es otro trip. Pero si nos metimos a estudiar toda la dinámica del Circo del Sol y ellos pasaban un año por lo menos entrenando todos los días, todas las semanas, ese show específicamente para que no haya lugar a errores. Y en caso de que lo hubiera, tenían todos los protocolos de seguridad para que estos artistas, que también son atletas, se sientan seguros no solo en sus habilidades, sino en los equipos, porque hay todo un sistema de mallas de seguridad, de cuerdas, de médicos, de paramédicos. Entonces yo le expliqué todo eso a mi mamá. Y también mientras veíamos la película o el show, le iba diciendo así como, mira la mallota de seguridad que tienen ahí abajo. Mira estos cables, mira estas escaleras, mira cómo entre los mismos artistas se preparan para recibir a la persona que está saltando, etc. Y después de ver esa película me puse a pensar, ¿cómo puedo yo construir mis mallas de seguridad? Porque
obviamente yo no las tenía. Imagínate tú, yo estaba graduadita de la universidad. En lugar de lanzarme de una a un trabajo, me tomé un semestre sabático para ir a investigar sobre maestrías, MBAs específicamente. En el extranjero investigué, dije, ok, ese es. Regresé a Ecuador a hacer los papeles y ¡pum! Nos encerraron. Entonces yo en una crisis existencial porque 5 años de mi vida estudiando mi profesión de comercio exterior y negociación internacional sin poder aplicar a trabajos dentro de mi profesión porque obviamente despidieron a Raimundo y todo el mundo, no había plazas, me tocó tomar un trabajo de call center que de por sí ya era una bendición gigantesca porque podía trabajar en medio de la pandemia desde la casa, pero con este sueño de poder dedicarle esas horas de trabajo, esas 8, 10, 12 horas de trabajo que le invertí al call center, a el proyecto digital que quería desde los 14 años, porque yo he querido ser youtuber desde los 14 años, gente. Entonces, bajo todas esas circunstancias es que empecé a hacer muchísimo journaling, empecé a escuchar muchísimos audiolibros y me empecé a cuestionar qué de verdad quiero hacer de mi vida, qué de verdad quiero perseguir. ¿Qué mallas de seguridad tengo que construir para que cuando yo quiera hacer estas piruetas locas, me vaya bien, no me estrelle contra el piso? Si algo llega a salir mal, yo tengo esta malla de seguridad que me atrape, que me proteja. Y me di cuenta que yo tenía que trabajar en dos mallas muy específicas, en la malla del dinero y la malla de las habilidades. Empecemos con la queridísima malla del dinero. En el anterior podcast ya mencioné brevemente que es uno de los pain points que tenemos como humanos, es decir, uno de los puntos de dolor, porque sabemos muy poco, no entendemos en realidad cómo funciona el sistema financiero, que está lleno de trampas para generarnos más dolor. Aparte, no sé tú, pero yo crecí escuchando estas frases de el dinero no es importante y es como, sí, sí es importante. Ojo, no es lo más importante, no es lo único importante. Comunicación efectiva, elección de palabras, pero por supuesto que es importante porque es el recurso básico y universal que utilizamos para intercambiar tiempo y recursos. Pausa activa del podcast, detente un momento a ver a tu alrededor. Todo lo que te rodea en algún momento tuvo una transacción monetaria, directamente de ti o indirectamente, por más que te lo dieron gratis, por más que te lo regalaron, en algún punto de su producción, distribución, almacenamiento, en algún momento hubo un intercambio monetario. Este mundo se mueve alrededor del dinero, nos cueste o no admitirlo. A la mayoría de personas, si le preguntas ¿por qué no te lanzas a perseguir tu sueño?, te dicen es que no tengo plata, es que no quiero perder este trabajo que me da estabilidad económica, entre comillas, porque no sé o porque no tengo la certeza de que ese sueño, ese emprendimiento, ese proyecto genere los ingresos que necesito no solo para subsistir, o sea, para cubrir mis necesidades básicas, sino para darme una vida cómoda, para darme una vida con ciertos lujos o ciertos placeres. Y es por eso que las personas que están en el desarrollo personal o en el emprendimiento siempre están en el discurso aburridísimo de tienes que ahorrar. Incluso si te quieres mantener en el camino tradicional, en sostener la relación de empresa-empleado a lo largo de tu vida. Las personas que hablan de finanzas siempre te están dando el concepto de tienes que tener ahorrado mínimo 3 meses de gastos, lo ideal 6 meses, en el mejor de los casos tener ahorrado 1 año de gastos. Y para la mayoría de personas es como, ajá, ¿cómo quieres que yo ahorre semejante cantidad si a duras penas llego a fin de mes? Y sí, esa es la realidad para muchas personas. Para otras personas sí es posible ahorrar, sin embargo, no son conscientes, no tienen idea de cuál es el presupuesto real que utilizan mes a mes, qué tipo de gastos podrían cortar y ese dinero redireccionarlo a ahorros. Y aquí es cuando la auditoría personal tiene un papel fundamental. Por eso es que yo motivo a que no solo vean su carrete de fotos y las experiencias que vivieron en su año, sino que se pongan a ver sus estados de cuentas, sus tarjetas. Solo cuando tienes tu realidad en la jeta, porque tienes 12 meses de tu comportamiento financiero, es cuando puedes identificar patrones y decir, parece que estoy haciendo compras impulsivas cada vez que me siento triste. ¿Cómo es que se me fueron $1,000 en alcohol?
Y ojo, como lo mencioné en el anterior episodio, la idea no es juzgarte o sentirte mal. La idea es observar qué tiene que mantenerse igual y qué puede cambiar para un fin mayor. Porque esa es otra cosa. Si tú no tienes la motivación para ahorrar, es difícil hacerlo. Y no solo con el dinero, con cualquier cosa. Si tú no tienes la motivación para algo, es muy difícil que tus acciones se alineen con eso. Pero si tú sabes que dejar de hacer compras impulsivas o dejar de gastar en alcohol para ponerlos en tu cuenta de ahorros, que esa va a ser tu malla de seguridad para que en un año puedas soltar ese trabajo de call center y lanzarte a tu emprendimiento o a la creación de contenido sin el miedo de que a las 2 semanas le vas a tener que estar vendiendo tu alma al diablo para conseguir dinero para comida, la vaina cambia, el enfoque es distinto. No tienes problema en readaptar tus acciones porque hay un fin mayor. Que eso fue exactamente a la conclusión que llegué mientras estábamos ahí en el encierro de la pandemia. Yo dije, le quiero dar chance a este sueño. No entiendo por qué desde los 14 años está ahí y no se va. Y es que he hecho de todo y no se va el man. No entiendo por qué mi alma quiere ser youtuber, pero le voy a dar chance a este llamado. Le voy a dar la oportunidad que se merece. Voy a empezar a buscar programas que se alineen con ese gran sueño, porque de nada me va a servir estudiar un MBA. Voy a averiguar cuánto cuesta ese programa y le voy a meter sazón, batería y reggaetón a este trabajo de call center que yo sé que no es lo que quiero hacer por el resto de mi vida, pero es la herramienta, es el vehículo que tengo en este momento para yo generar ingresos y ahorrar, cosa que yo pueda pagar ese programa que me va a ayudar a desarrollar habilidades para este gran sueño que yo tengo. Ahí me puse a hacer la matemática, cuánto gano, cuánto gasto, cuánto puedo ahorrar, por cuánto tiempo tengo que trabajar para yo poder ahorrar esa cantidad, y me puse un deadline, me puse una fecha límite. Cuando esta cuenta llegue a X cantidad de dinero, que aproximadamente va a ser 1 año y medio, yo suelto, porque es muy fácil cuando ya agarras el ritmo y quizás le agarras cariñito o ya simplemente se termina siendo automático porque lo repites tanto, que te sientes cómodo, te sientes muy pro también. Hay algo chévere en esa sensación de saber lo que estás haciendo, de ya no equivocarte en lo que haces. Y entiendo lo difícil que es soltar eso porque lo viví. Sin embargo, la idea de quedarme ahí haciendo exactamente lo mismo por 2, 3, 4, 5 años me daba más miedo que lanzarme a lo desconocido, que lanzarme a este sueño, porque ya se estaba empezando a sentir que no estaba creciendo, que no estaba aprendiendo nada. Era un robotcito que conocía a la perfección el proceso de esa empresa y la rompía, o sea, lo hacía muy bien, pero no había nada que me retara, no había nada que me encendiera. Y también muy personalmente estaba completamente desconectado de esta área creativa, de esta área artística con la que conecto hoy por hoy en mi trabajo, o sea, es 24/7. Como yo no soy experta en finanzas, o sea, ni siquiera soy como medianamente buena en finanzas, estoy aprendiendo todavía. No es como que te pueda dar los consejazos de la vida, pero sí te puedo recomendar los recursos que yo he consumido y que estoy consumiendo y que sé que te van a servir. El libro de Pequeño Cerdo Capitalista de Sofía Macías. No, no somos primas, no, no estamos relacionadas de ninguna forma, pero sí la conocí en persona cuando fuimos a los Big Awards el año pasado, y excelente libro de finanzas, muy desglosadito, va desde lo más básico hasta lo ligeramente más complicado. Yo me lo escuché como audiolibro porque es el formato que me permite aprender mientras voy manejando, pero también está disponible en físico. Y otro recurso es la serie de Netflix que se llama Cómo hacerse ricos. Yo sé, título súper amarillista, yo le tenía como cierta resistencia porque dije qué clase de show es este, pero lo empecé a ver y muy bueno. Al ser una serie de Netflix no es como el material más educativo del mundo. Sin embargo, lo que me gustó de esta serie es el trabajo de la mentalidad. Ramit, que es el experto en finanzas, tiene este concepto de ayudar a las personas a vivir su vida de rico, porque cada persona tiene una perspectiva o una visión diferente de lo que eso significa. Para ti, tu vida de rico quizás es tener una mansión y tener un Ferrari parqueado en tu cochera, versus otra persona, su vida de rico es
viajar todos los meses a un país distinto y quedarte en un Airbnb cómodo, pero que te permita tener la experiencia cultural de visitar cada una de estas regiones. En estos dos ejemplos, probablemente las dos personas necesiten presupuestos similares, sin embargo, van a estar distribuidas en diferentes experiencias. Quizás a alguien esto le parezca obvio, a mí no me pareció tan obvio, de hecho sentí que me rompió el coco un poquito y no solo me ayudó a sentirme más segura en las decisiones que tomo o que quiero tomar económicamente, sino que me ayudó a dejar de juzgar a las personas que tienen prioridades distintas a las mías o tienen enfoques distintos de manejo del dinero. Pero bueno, hasta aquí la sección de recursos financieros. Voy a pasar a la siguiente malla de seguridad, que es la malla de seguridad de las habilidades. Retomemos un ratito esta analogía del Circo del Sol y supongamos que mañana vienen a Cincinnati y van a hacer audiciones para contratar a nuevos atletas slash artistas. Si yo fuera a la audición con las habilidades que tengo en este momento, o sea, una media luna medio mal hecha, no me van a seleccionar, es imposible. Si yo llevara meses o años de desarrollar ciertas habilidades en gimnasia que yo pueda presentar y ellos digan, ok, a ella la podemos pulir, venga, bienvenida, la cosa sería diferente. Pero no tengo las habilidades y no estoy trabajando por las habilidades. Ese es uno de los grandes errores que cometemos. Queremos el sueño, pero no tomamos responsabilidad de las habilidades y los hábitos que se requieren para sostenerlos, para materializarlos. Voy a llevar el ejemplo a lo que yo viví. Yo tenía clarísimo que por lo menos una hora de mi día, después de mi trabajo de call center, yo tenía que meterme a estudiar y a aprender cómo editar videos, cómo hacer guiones de contenidos de TikTok, porque eso era lo que estaba en tendencia en ese momento. Tenía que empezar a hacer TikToks para ver cómo funcionaba y qué estaba funcionando. Si yo me hubiera esperado todo ese año y medio de ahorrar para recién empezar mi proyecto digital, yo no estuviera aquí. Mientras yo trabajaba y ahorraba, ya estaba haciendo cierto contenido. Y esa decisión fue lo que a mí me permitió surfear la ola de todo el contenido corto, porque mi crecimiento fue exponencial. O sea, yo llegué al 1,000,000 de seguidores en TikTok, creo que al mes o a los 3 meses. Fue una ridiculez que yo dije, no entiendo así qué está pasando, estas redes sociales cortas están locas. Que eso de una u otra forma fue esa validación de, ves que si era por aquí, ese llamado no era por gusto, o sea, estábamos esperando a que nos tomaras en serio. Gracias por tomarnos en serio, este es el resultado que te estamos entregando por tomarnos en serio. El punto es que yo no caí en esta trampa de esperar a que sea la situación ideal y ya solo cuando tenga la parte financiera lista es que me puedo empezar a dedicar a la parte de las habilidades. No. Si tú no preparas tus habilidades, la oportunidad puede estar enfrente de ti y tú no la puedes tomar o la oportunidad no te puede tomar a ti porque no estás listo. Por eso hay esta frase famosísima de la suerte no es más que el encuentro de la preparación con la oportunidad. Todo el tiempo se nos están presentando oportunidades a nuestro alrededor y nosotros no las tomamos o porque no nos interesa o porque no tenemos las habilidades para hacerlas. Yo sé que estamos acostumbrados a prepararnos muchísimo teóricamente antes de ponerlo en la práctica, porque así está diseñado el sistema de educación tradicional, pero hay que motivarnos a hacer las cosas distintas para obtener resultados distintos. Empieza ya a leer, a escuchar podcasts, a ver tutoriales de lo que sea que quieras aprender. Asígnate 10, 15, 20, 25 minutos diarios para aprender o practicar. No tienes que llevarlo directamente al ojo público. Este es un ejemplo muy targeteado a mi gente que quiere aprender o quiere ser creador de contenido. No tienes que lanzarte y publicarlo ya, pero puedes sentarte un momento a diseñar un post. Puedes editar un video y enseñárselo a tu mejor amiga. Puedes simplemente tú grabarte, editarte y ver qué tal te sientes, cuánto tiempo te tomó hacerlo. Si no te gusta, todo bien, lo desechas, pero si te gusta, ya tienes una pieza que puedes publicar y ver qué tal le va. Pero empieza a actuar, porque actuar es desarrollar habilidades. La suerte es amiga de la acción. Esa es otra frase que esta me gusta mucho porque está en la canción de Los Cafres, la de Casi que me pierdo, temazo.
pero sí, preocúpate por desarrollar esas habilidades, cosa que en el proceso, cuando se te empiecen a desbloquear oportunidades, ambas se puedan escoger y no simplemente las veas pasar porque estaba esperando a que esté esto perfecto para recién empezar a hacer la otra cosa. Si te pones a pensar, si tú estás construyendo la parte financiera y también estás construyendo la parte de las habilidades y le empieza a ir bien a tu proyecto, que fue lo que me pasó, todo esto son como mini pasitos que van estrechando la brecha entre tu camino tradicional y el camino no tradicional. Cosa que llega a un punto en el que están tan cerca que el salto de fe no es un salto de fe, es un paso y es un paso inevitable. Por eso me encanta este concepto de hacer transiciones. Pero eso no es lo que llama la atención. Lo que llama la atención son los lentes rosa de los saltos de fe. Pero adivina cuál es el que sí funciona. Sin ser traumático, tomándose el tiempo necesario, predisponiéndote al éxito, ayudándote no solo a desarrollar habilidades, sino virtudes como la paciencia, la disciplina, la constancia, la honestidad personal. Y algo que es súper bonito y que no he escuchado a otras personas hablar es que cuando reduces esta brecha, ¿no? Y los saltos de fe pasan a ser simplemente estos pasos inevitables, esto que inicialmente construiste como malla de seguridad, termina siendo como trampolín o catapulta que te lleva a unos niveles que tú dices, wow, pensé que me iba a tomar mucho más de lo que esperaba, pero ahora entiendo cómo todo ese trabajo no solo estaba para salvarme, sino para catapultarme también. Y bueno, hasta aquí este tema. Espero que este episodio te haya aportado recursos, ideas, motivación, reflexión. Y para cerrar, vámonos con el emoji de la semana. Me voy a jalar de la analogía del Circo del Sol. Entonces vamos a utilizar la carpita de circo que está en la sección de actividades. Hay una carpita roja que está debajo del ticket de admite una persona, al lado de las zapatillas de bailarina y arriba de un malabarista. Hay una película que cada que necesito una patadita de impulso para mis sueños me la veo y está muy relacionada también con esto del circo y la carpa de circo. Es The Greatest Showman con Hugh Jackman, Zac Efron y Zendaya. Ya sabemos que aquí amamos a Zendaya, diosa del Olimpo. Una de las canciones del soundtrack la quiero utilizar para el lanzamiento de el nuevo proyecto de comunicación efectiva. Los que siguen mis historias de Instagram ya se spoilearon, ya estamos en el Instagram de la empresa también, pero aprovechando este espacio que tampoco es súper masivo y que agradezco con todas las fuerzas de mi corazón que estén aquí escuchando estos episodios porque hay que meterle energía a lo que uno quiere que crezca y pues heme aquí metiéndole sazón, batería y reggaetón al podcast. Quiero que ustedes también sean parte de toda la previa de lanzar este proyecto. Cuando yo hice el video del fin, que si no lo has visto, pues lo recomiendo como para que tengas un poquito de contexto, pero ahí les mencioné que yo no quería ser esta creadora que está en modo se vienen cositas y trabajando en secreto y luego saliendo con estos lanzamientos que sí muy cool, pero que no reflejan todo el trabajo que hay detrás. Y la empresa, este proyecto de comunicación efectiva, tiene mucho la energía de la transparencia, la honestidad, el detrás de escenas, porque como verás, siempre hablo de los procesos y cómo me encantaría tener material de estos tiempos mozos que te comparto, ¿no? De toda la crisis de la pandemia y cómo fue empezar el proyecto digital, pasar de youtuber a redes sociales cortas y ahora de redes sociales cortas volver a ser youtuber. Como que tengo un poco de arrepentimiento de no haberlo documentado, pero también, bueno, es parte del aprendizaje y pues en esta nueva era me estoy esforzando por documentar y compartir todo el detrás de escenas con el que quiera ser parte. Entonces, en la cajita de descripción te voy a dejar el Instagram de la empresa para que te des una pasadita por allá. Y ahora sí me despido. Que tengas una excelente, excelente semana. Te apapacho con el alma.